Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, recordaréis que en el video tutorial anterior estuvimos recreando una estructura de ficheros. Concretamente utilizamos una serie de comandos que nos permitieron crear el conjunto de directorios y de ficheros que veis en pantalla. Bueno, pues en esta segunda parte del vídeo vamos a reestructurar este árbol, ¿vale? Para convertirlo en este. Vamos a repasar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, si os dais cuenta, en informes hay un contabilidad y un ventas. Y dentro de cada uno de ellos, informe para marzo y para abril. Bueno, pues vamos a imaginar que se ha decidido que en lugar de utilizar dos carpetas, contabilidad y ventas, se quiere utilizar una por mes y no diferenciarlo si es de contabilidad el informe o de ventas. En ese caso, esta zona de aquí se transformaría en esta de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a tener una nueva carpeta que se llama marzo y otra que se llama abril. Y dentro de cada uno de ellos, pues evidentemente los dos tipos de informes que existen, los de contabilidad y los de ventas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la parte de proyectos vamos a considerar todos como importantes, por tanto vamos a quitar este nivel de subdirectorio, importante y secundario, y vamos a tenerlos todos juntos, teniendo en cuenta que los secundarios 1.ps y 2.ps van a terminar llamándose 4.p y 5.p. Esto lo veis aquí. En este caso eliminamos o hemos eliminado, como veis, tanto la carpeta importantes como la de secundarios. Solamente hay ya un proyecto, una carpeta llamada proyectos, y los 5 ficheros que había, los 3 proyectos importantes, que ahora ya solo se llaman P de proyecto, y los 2 secundarios que toman los números 4 y 5. Bueno, esa es nuestra intención, hacer todo esto y por supuesto hacerlo en base a comando. Bueno, pues vamos allá. Abrimos por tanto una terminal y bueno, lo primero, si os parece, vamos a ver que tenemos exactamente esa estructura. Vamos a hacer ls con R mayúscula. R mayúscula lo que hace es un listado recursivo, que se le llama, es decir, lista el contenido de un determinado directorio, pero si a su vez ese directorio tiene otros directorios, pues también los muestra, ¿vale? De manera que vamos a hacerlo sobre informes y también sobre proyectos. Bien, pues si os dais cuenta, la estructura que veis ahí es justamente la que ya creamos en el anterior vídeo, con contabilidad, ventas dentro de informe, a su vez dentro de contabilidad, pues abril.ic y marzo.ic, en fin, esto es lo que ya creamos y que hemos mostrado en las imágenes anteriores, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos, si os parece, vamos a borrar la pantalla y voy a centrarme solo en informe. Vamos a empezar con esa. Bueno, pues como sabéis, lo que nosotros queremos hacer es crear dos carpetas nuevas, una para cada mes, marzo y abril. Eso se consigue, como ya sabéis, como ya imagináis, con mkdir, y en este caso hay que indicar en la carpeta informes una subcarpeta que se va a llamar marzo, y por supuesto también en la carpeta informes una que se va a llamar abril. Bien, con esto en teoría ya están creadas. Vamos a ver si efectivamente están creadas. Vamos a decir nuevamente la orden ls-r, y efectivamente aquí veis ya que hay un abril y hay un marzo, pero son carpetas que no tienen nada, ¿de acuerdo? Aquí se ve que tanto abril como marzo no tienen nada en su interior. Bueno, pues vamos a empezar a utilizar comandos para copiar. Por la pantalla, el comando que se utiliza para copiar ficheros es cp, de copy, ¿de acuerdo? Este comando tiene una estructura sencilla, y es una secuencia de ficheros, uno o varios ficheros, y al final, el último, tiene que ser un directorio. Y eso lo que hace es que toda la secuencia de ficheros que hayamos indicado se copian en el directorio que es el último de la secuencia, ¿vale?
Bueno, pues en este caso vamos a copiar el fichero, el informe de contabilidad de marzo en la carpeta informes marzo. ¿Cómo se haría esto? Pues vamos a empezar indicando los ficheros o el fichero. En este caso vamos a copiar informes, contabilidad y el fichero que se llama marzo, y por ejemplo podríamos poner un asterisco, ya sabéis que sería un comodín, una forma de decir y me da igual cómo se termine llamando. Si yo aquí en marzo le hubiese dado tabular, me lo hubiese autocompletado, ¿vale? Da igual, como vosotros prefiráis. Bueno, yo lo voy a dejar con asterisco y ese sería el origen. Todos los ficheros que se llamen marzo y cualquier cosa que estén dentro de contabilidad, dentro de informe. ¿Y dónde lo tiene que poner? Pues en informes y la carpeta que hemos creado específicamente para marzo, ¿vale? Bueno, pues ya está la copia realizada, ¿vale? Si nosotros queremos verlo, podemos poner un ls-r informe y podréis ver que efectivamente ya hemos metido en marzo el informe correspondiente. Pero daros cuenta que sigue estando en contabilidad. Ha sido una copia. No se ha movido el archivo como tal. No ha sido, ha sido un copia, ¿vale? No un corta y pega, ¿vale? Bueno. Vamos a seguir bueno, evidentemente ya no nos interesa el fichero en la carpeta, el fichero marzo.ic en la carpeta contabilidad, con lo cual vamos a borrarlo, si os parece, ¿vale? Para borrar un fichero se utiliza la orden rm. rm, y nuevamente lo que hay que indicar es uno o un conjunto de ficheros. Evidentemente con sus rutas concretas. Si no, pues no lo localizará y nos dará error. Vale, en este caso, como está en contabilidad, tenemos que decirle informes, contabilidad, y por ejemplo, en este caso yo podría poner marzo y podría autocompletar, o podría poner marzo y cualquier cosa, o sencillamente asterisco, pero cuidado, porque borrar con asterisco en contabilidad me borraría también el fichero de abril, ¿vale? No me interesa esto en este momento. Por tanto, me interesa marzo y, por ejemplo, permito que autocomplete. Esto va a borrar el fichero marzo.ic, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver que efectivamente así ha sido. Vamos a darle un ls-r informe y como veis, el archivo marzo pues ya no se encuentra en contabilidad, ¿vale? Bien, bueno, borramos la pantalla. Ya hemos, por tanto, movido, hemos copiado y borrado el fichero marzo. Evidentemente, con el abril, pues sería algo muy similar. De hecho, hay que utilizar las mismas órdenes. Vamos a copiar también nuevamente. Pero en este caso, en lugar de indicar marzo, indicaremos abril y también la carpeta de abril. ¿De acuerdo? Esto ya lo ha copiado y ahora para borrarlo pues volvemos a utilizar la misma orden y aquí ahora sí, si queremos, podemos utilizar el asterisco. Es como decirle, y ahora ya sí, teniendo en cuenta que solamente queda el abril.ic, pues poniendo asterisco sencillamente borramos todo su contenido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a confirmar que estamos consiguiendo lo que queremos y efectivamente, como podéis ver, ya lo que tenía contabilidad se ha repartido entre las carpetas abril y marzo y no tenemos nada en contabilidad, ¿vale? Bien, pues es lógico pensar que ya no nos interesa la carpeta contabilidad. ¿Cómo se borra esa carpeta? Pues la carpeta se borra con el comando rmdir. Nuevamente, rmdir es un comando que borra una carpeta y tenemos que indicar una o varias carpetas, pues la ruta exacta de esas carpetas, ¿de acuerdo?
Bueno, pues la que no nos interesa es informes contabilidad. ¿Vale? Vamos a darle y borrada está. ¿De acuerdo? Bien, borramos la pantalla, vamos a volver a ver el estado de nuestra carpeta, informes, y bueno, vamos ahora a repetir el proceso, pero para la carpeta ventas, de manera que los dos ficheros que tienen ventas, pues los vamos a repartir entre abril y entre las carpetas de abril y la de marzo. Evidentemente esto sería repetir todo lo que hemos hecho, sin embargo, para hacerlo de una manera un poco distinta, vamos a cambiar la ubicación. De manera que nos vamos a meter en la carpeta informes, perdón, en la carpeta informes y ventas. Bien, ya estamos dentro de informe venta. Recordad que esto siempre podéis confirmarlo con el comando pwd y os dice el directorio en el que estáis, /home, /miguel, /informe, /ventas. Bien, pues ahora vamos a copiar igualmente el informe de ventas de marzo en la carpeta marzo. En este caso vamos a utilizar el comando también cp, pero cuidado, ahora que hay que indicar los archivos de una manera distinta. Si antes había que indicar unas rutas concretas porque estábamos en un lugar concreto, en este tenemos que hacer igualmente, establecerlo de una manera exacta, ¿no? En este caso sería cuestión de decir, vamos a, si queréis para ver el contenido, vamos a ver el contenido con -1, el S-1 da muestra los ficheros, pero no de forma tabulada, sino en columnas, ¿no? En fila en este caso. Bueno, pues ahí tenemos los dos ficheros, vamos a copiar, ¿qué vamos a copiar? Pues marzo, y lo autocompletamos. ¿Y dónde queremos copiarlo? Pues en este caso queremos copiarlo en informes /ventas, ¿de acuerdo? Pero, perdón, /ventas, en informes /marzo, pero estamos en informe /ventas, por tanto, en el directorio padre de ventas, que sería informes, y ahí en marzo. Le damos y copiado está, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que el autocompletar solamente funciona si los nombres son adecuados, es decir, da muchas pistas el utilizar el autocompletar de si las rutas que estamos poniendo son correctas o no. Bien, e igualmente vamos a copiar el archivo que se llama abril en el directorio padre de informe ventas, es decir, en informes, y dentro de informes en este caso, abril. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya están copiados. ¿Cómo puedo ver que efectivamente están copiados? Pues yo puedo poner ls -r y fijaros que si yo pongo punto punto, sería algo así como decirle muéstrame el contenido de informe. Pues si le damos ahí tenemos ya nuevamente los informes en este caso de ventas en sus ubicaciones correspondientes. ¿Vale? Y nuevamente los archivos siguen estando en ventas porque aún no los hemos borrado. ¿Vale? Vamos a salirnos, si os parece. Bueno, voy a borrar la pantalla. Voy a salirme de ventas hacia un nivel anterior para que sepáis dónde estáis. pwd, como siempre, informes. Y ahora vamos a borrar el directorio ventas que ya no nos interesa. Eso se consigue con rmdir y ventas. ¿Vale? Fijaros que esto nos va a dar un error. Rmedir, fallo al borrar ventas. El directorio no está vacío. Bueno, pues esto es un problema, y es que el comando rmedir borra efectivamente carpetas, directorios, pero para hacerlo tienen que estar previamente vacías. ¿Vale? Hay una opción, si ponéis man rmedir, veréis que hay una opción concreta, aquí la veis,
menos ignore file unknown empty. Dice, normalmente rmedir rehusará eliminar un directorio que no está vacío. Esta opción hace que rmedir ignore el fallo para eliminar el directorio, si ese fallo se debe a que el directorio no está vacío. Bueno, podría parecer, vamos a salirnos de aquí, que poner rmedir, pero indicando el ignore-file on non empty, una opción un poquito larga, podría parecer que con esto va a borrarme el directorio ventas. Si vosotros le dais, no dice absolutamente nada, pero si mostráis el contenido, veréis que ventas sigue estando. Es decir, que en realidad esta opción lo único que hace es no mostrar el error, pero como tal no borra el fichero porque tiene fichero, no borra el directorio, perdón, porque tiene fichero. Bueno, ¿cómo lo borro entonces? Bueno, pues la manera de borrarlo es borrando primero su contenido, rm ventas, ¿vale? Bueno, evidentemente da un error porque al poner la barra estamos indicando que es un directorio, ¿de acuerdo? Tenemos que indicar que es su contenido, efectivamente lo que queremos borrar, ¿vale? rm ventas barra contenido o cualquier cosa, que sería por lo que se sustituiría el asterisco. En este caso ahora ya sí me lo hace, y si ejecutamos un ls nuevamente, veréis que ahora ya sí ventas está vacío, ¿vale? Y por último, ahora sí podemos utilizar la orden anterior, la de rmedir ventas, y en este caso ya sí la borra. Vamos a borrar la pantalla y ver el estado en el que nos encontramos. Pues dentro de informes ya tenemos abril y marzo, y dentro de cada una de esas carpetas los archivos que debían estar, conforme a la estructura que sabéis que estamos persiguiendo. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos terminado con informes. Vamos a salirnos, vamos a subir un nivel y vamos a ver qué tal está proyectos, ¿vale? De manera que voy a borrar la pantalla. Si yo pongo ls-r, en este caso proyectos, pues veo que esta segunda parte tenemos importantes y secundarios, y dentro de cada uno pues una serie de ficheros. Bueno, pues vamos a cometer las tareas de también poner la estructura en lugar de esta, pues en esta en la que están todos en el raíz de proyectos y con unos nombres distintos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, si os parece, es meternos dentro de la carpeta proyectos, ¿vale? Porque en este momento estamos en Miguel, y siempre es más cómodo, si todo lo que vamos a hacer es en proyectos, pues meternos en esa carpeta. Nos metemos en la carpeta y mostramos, por ejemplo, su contenido. Pues importantes y secundarios, como ya sabíamos, con la opción "-r", nos lo da en forma de árbol, por decirlo de alguna forma. Vale. Bueno, pues vamos a copiar todos los ficheros de secundarios, por ejemplo, en el raíz. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues podríamos utilizar nuevamente las órdenes de cp y de rm posteriormente, pero vamos a utilizar una orden que es mv. mv es mueve. Esta orden directamente lo que hace es mover, e igual que cp, funciona con la misma estructura, una serie de ficheros, los que le indiquemos separados por espacio, y la última tiene que ser el directorio donde lo queremos poner. Sin embargo, hay que comentar que si el origen es solamente un archivo y el destino también un archivo,
lo que hace MV es algo así como renombrar el fichero, ¿vale? Lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a mover, en este caso, todos los ficheros que hay en secundarios al raíz. Bueno, pues en este caso mueve todo lo que hay en secundarios, que esto sería algo así, todo lo que hay en secundarios, ¿y dónde? Yo lo quiero justamente donde estoy, por tanto, punto, ¿vale? Fijaos que si yo le doy ahora a ls-r, veo que efectivamente me ha metido en el raíz de proyectos los ficheros 1.ps y 2.ps y me los ha quitado de secundarios, es decir, que me los ha movido. ¿Vale? Aquí está vacío secundario. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer, porque no me interesan que esos ficheros 1.ps y 2.ps se sigan llamando así, sino que se llamen 4.p y 5.p. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con el mismo comando. mv, hay que indicar el fichero origen y el destino. Si yo pongo 4.p, esto lo que hace en realidad es renombrar ese fichero, ¿vale? Yo le voy a dar, e igualmente al 2.ps lo voy a llamar 5.p. Vale, pues si ahora mostramos el contenido, nos vamos a dar cuenta que efectivamente ya no se llaman como antes se llamaban 1.ps y 2.ps, sino que ahora se llaman 4.p y 5.p. ¿Vale? Bueno, pues lo que hay que hacer ahora, evidentemente, tenemos que copiar también los ficheros de importantes. Vamos a meternos en importante en esta ocasión. Meternos en importante. Y podemos decirle que copie o que mueva en este caso todo, es decir, mv asterisco, ¿a dónde? Pues quiero que sea en mi padre. Pues punto, punto. ¿Vale? Si le damos y mostramos un ls punto punto para ver mi fichero padre, veremos que ahora ya sí están todos donde tienen que estar. ¿De acuerdo? Vamos a salirnos de aquí, que estamos en importante. ls, estamos con los ficheros adecuados y nuevamente me interesa cambiar los 1.pi por a secas por p, con lo cual evidentemente voy a borrar la pantalla, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es mover el 1.pi a 1.p, mover el 2.pi a 2.p y por último mover el 3.pi a 3.p. ¿De acuerdo? Y ahora, si nosotros pues, ponemos un ls-r, vemos que efectivamente ya están todos los ficheros como queríamos que estuviesen, con sus nombres adecuados y tal, y ya lo único que habría que hacer para terminar es eliminar los ficheros importantes y secundarios que ya no nos interesan. Nuevamente, rmdir, recordad, rm a secas, fichero, rmdir para directorios. Y en este caso vamos a indicarle los dos, en este caso el importantes y también el secundario. ¿Vale? Ya están borrados y lo comprobamos que efectivamente están borrados. Bueno, pues con esto ya hemos terminado, nos salimos de proyectos, vamos a borrar la pantalla, vamos a decirle que muestre recursivamente tanto informes como proyectos y aquí está ya finalmente la estructura que nosotros perseguíamos, ¿vale?
justamente la que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos. Solamente recordaros que hay un detalle, no ha salido en el ejemplo, no lo hemos necesitado, pero hay una orden muy importante que se llama RM con las opciones -RF. Esta es una combinación muy típica que vais a ver en muchos sitios. RM borra ficheros, como ya sabéis. La R significa que lo haga de forma recursiva, es decir, que si dentro de esos, si nosotros ponemos que borre el contenido de un determinado directorio y en ese directorio hay a su vez otro directorio, -R borraría también el contenido de esos directorios. Y la F fuerza, porque en ocasiones, bueno, pues se producen ciertos errores, ¿no? Bueno, pues la F fuerza a que no se produzcan esos errores. Es muy típico utilizar esta orden, ¿eh? Vais a verlo mucho, lo de RM, lo que sea, menos, bueno, RM menos RF, y ahora pues serían los ficheros, ¿no? Teniendo en cuenta que el más y el menos, no, en este caso lo pongo, pero para indicar que ahí va un conjunto de ficheros, ¿vale? Es muy importante y convendría que también que visitarais el man de RM, que es mucho más largo desde luego que el man de rmedir. Aquí el man, bueno, tampoco es tan grande, ¿no? Bueno, sí, algo más. Pero vamos, es más potente y aquí están las opciones de fuerza, también de recursivo, ¿vale? Verbose, la V, por ejemplo, iría mostrando el contenido de los ficheros que va borrando, en fin. Conviene que le echéis un ratito a conocer bien el uso de esa orden. Bueno, pues con esto hemos terminado el video tutorial. Espero que se haya comprendido el uso de las distintas órdenes que hemos utilizado. Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Venga, un saludo.